Dios les bendiga de manera especial. Es un placer estar aquí con ustedes en este su programa en Análisis Social Cristiano. Qué bueno, el día de hoy nos sentimos regocijados porque en medio nuestro nos acompaña el evangelista internacional Dionis Luis. Bienvenido, hermano. Un placer tenerle a usted acá. Amén, reverendísimo. La paz de Jesucristo sea con usted y con esta vasta audiencia que nos escucha. Estamos muy contentos de tener la dicha y la oportunidad de poder estar en medio de tanta gente que aman a Dios y tratando de traer un fundamento, un granito de fe al fundamento de la iglesia. Qué bueno, el placer es nuestro. Amén. Señores, en el día de hoy tenemos un tema muy especial y vamos a hablar el tema, ¿podría un cristiano estar endemoniado? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? Y por eso tenemos con nosotros el invitado especial, como ahorita decía, Dionis Luis. Vamos a hablar sobre ese tema. ¿Un cristiano puede estar endemoniado? Amén, amén. Bueno, es una cuestionante, es una pregunta. Sí. La gramática enseña que son signos de interrogación, Sí, que claro. no van. Una cuestionante, y toda cuestionante tiene respuesta cuando se trata del Señor. Eso es Dios correcto. siempre tiene respuesta a todo. El ser Sí. humano tal vez no tenga respuesta, pero Dios sí. Y teológicamente hablando, los teólogos enseñan de que no se puede empezar un esbozo, un tema, un mensaje con una cuestionante. Sí, Cada quien que correcto. vaya a predicar de la palabra tiene que tener un mensaje que no empiece con preguntas. El tema no puede ser pregunta, pero Interesante esto no es un Interesante. tema teológico, es Sí. un tema en el orden del espíritu, y tratando de traer un granito de fe y un fundamento a la simiente de la iglesia de Cristo. Bueno, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Es un tema que ha producido mucho revuelto en este tiempo. Muchas Sí. personas han estado cuestionando, otros aseguran, algunos afirman y algunos aportan tocante al tema de que sí puede, por qué no puede, por qué puede, etc. Yo, de acuerdo a la experiencia que he tenido en el ministerio, considero que sí. Y no basta solamente con la experiencia ministerial, sino a la luz de la palabra. Y nosotros podemos verlo dentro de muchas escenas Sí. donde participaron demonios dentro de lo que nosotros conocemos como credo evangélico. Y es tremendo este tema porque Explique eso. Credo. credo, estamos hablando de, Sí. de la etnia, de lo que nosotros conocemos Correcto. como familia cristiana. Excelente. De hecho, el mismo Jesús dijo en una ocasión, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. O sea, para ser libre hay que venir a Jesús. Y para venir a Jesús hay que estar donde está Jesús. Y si tenemos que estar donde está Jesús, Jesús se encuentra dentro de lo que nosotros conocemos, el Evangelio, la gracia. Y para poder entonces ser libre tenemos que estar dentro de esa gracia. Significa entonces que Él nos libera desde adentro. Eso es correcto. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que nosotros tenemos que ver acá es que desde la antigüedad han venido manifestándose los demonios, aunque de manera intermediaria, de manera mediática. Nosotros conocemos el primer caso de demonio que fue del rey Saúl. Sí. ¿Me entiendes? Saúl era un israelita. Saúl era alguien del pueblo de Dios. Y aún así Saúl, estando dentro de lo que nosotros conocemos como la jurisdicción divina, Saúl estaba Es un endemoniado. tema importante. Sí. Saúl. Un hombre que, oye, Saúl cargaba el aceite. Saúl cargaba la unción. Tremendo. Saúl cargaba el reinado, cargaba hasta la aprobación divina y como quiera tenía demonios. Así que podemos tener gente ministrando en las iglesias endemoniados. Exactamente, exactamente. Tremendo eso, Es impresionante. Hay personas que dicen, no, que un demonio puede estar una persona puede estar influenciada. Bueno, yo considero que la influencia es una, la atadura es otra y la posesión es otra. Amén. La posesión es mucho más fuerte. La influencia tiene que ver que operan desde afuera en contra de ti. Sí, correcto. La atadura tiene que ver con que están dentro de ti alojados. Entonces la posesión es que tú trabajas para ellos. ¿Entiendes? O sea, Sí. posesión, trabajan contra ti. Atadura, trabajan en ti. Y posesión entonces significa que tú trabajas para ellos. O sea, los demonios inmediatamente tienen esas tres partículas y cuando empiezan a atacar un cuerpo, buscan el nivel más alto, que es que tú seas un inquilino para ellos. Eso es correcto. Dionis, mi pregunta también es la siguiente. Entonces, ¿qué papel juega la iglesia en cuanto a eso? Porque a veces tenemos iglesias que las partes espirituales están muy anónimas, Sí. muy bajas, ¿eh? Entonces, yo creo que la iglesia tiene que jugar un papel muy importante, que tiene que ver incluso con el don de discernimiento de espíritu, para saber cómo opera Satanás, ¿verdad? En ese ambiente. Sí, es tremendo. Mira, hay un detalle que nosotros debemos de comprender, Jairo,
Y es que la iglesia ha mermado en cuanto a la liberación. Sí. En cuanto a la liberación, porque cuando nosotros vemos la liberación, estamos viendo un ministerio que han querido de no darle preferencia para este tiempo. Sí, sí, Muchos sí, a esto sí. le llaman desorden, otros le llaman caos, show, Emociones. Sí. pero realmente es un tema que se requiere para hoy en día. Sí, claro. Y al llamarlo caos, desorden y emoción, lo que están haciendo es acariciando ataduras internas de otros. Claro. Cuando el mismo Jesucristo dice, yo soy el que libero de manera radical, porque Sí. dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Eso significa que la liberación es el pan de los hijos. Amén. Jesús nunca aceptó a alguien en su credo si primero no lo liberaba. Tremendo. ¿Me entiendes? Entonces Pedro fue Pedro que con su sombra sanó enfermo, Tremendo. que paró al paralítico de la puerta de la hermosa, pero Pedro tuvo que pasar por un proceso de liberación hasta llegar a la estatura que Dios quería que él llegara. Entonces la iglesia ha querido obviar este tema y voy a decir algo que va a ser un poco espinoso, pero a veces los que quieren obviar el tema son aquellos que están acariciando sus propias ataduras. Tremendo. ¿Entienden? Entonces tienen Tremendo. temor a ser expuestos. Tremendo. Y al ser temido, al tener temor a ser expuesto, entonces no necesitan que esa manifestación venga porque van a quedar en vergüenza y su reputación se va a ver afectada. Wow. Entonces, wow. muchas personas por acariciar, muy interesante. por eso, acariciar esa parte, entonces obvían esa parte Sí, de la liberación. sí, sí. A mí me han invitado a lugares a predicar y me han dicho, mira, aquí no queremos que hables de demonios, no queremos que reprenda, no queremos. Digo, si no quieren que yo reprenda, entonces no me inviten. Correcto. Porque realmente o está Dios o está el enemigo. O están los demonios o está la obra del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando llegamos a los pies de Cristo, no solamente necesitamos arrepentimiento, sino que también necesitamos liberación. Perdóname, y este es un punto bien importante. Sí. Es que a esta sociedad le enseñaron más a Sí. que tiene que arrepentirse que a liberarse. Y esto es un problema serio. Sí, sí. Porque hay gente, yo me puedo arrepentir de mis pecados, pero no me puedo arrepentir de mis ataduras. Yo tengo que liberarme de eso para luego yo arrepentirme. Eso es cierto. Entonces a la gente les enseñan que sí hay arrepentimiento, que sí tienes que arrepentirte, pero entonces acaricia a tus demonios como quieras. No, y déjame decirte que la Biblia... Parece igual, pero es diferente. Sí, la Biblia es clara cuando dice que nuestra lucha no es contra carne, ¿verdad? Amén, Ni sangre, amén. sino con qué? Contra Contra huestes así es. espirituales. Entonces yo creo que la lucha de la iglesia son con asuntos espirituales. Exactamente. Y tenemos que estar claros, totalmente claros sobre eso. Entonces nos quedamos ahorita hablando de que la iglesia tiene que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Y tiene que tener el don del discernimiento de espíritu para saber cómo operan los demonios. ¿Qué más puede decirnos sobre eso? Sí, mira, lo que pasa con los espíritus es que los espíritus saben operar de manera sigilosa. Sí, ¿Entiendes? correcto. En la escena de Saúl con el demonio, que Saúl estaba endemoniado, obviamente estábamos viviendo un periodo donde los espíritus no habían sido expuestos, debido a que la misma Biblia te dice claramente que cuando Cristo murió exhibió el acta de los decretos que nos eran contrarias y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario. En otras palabras, Cristo cuando murió en la cruz del Calvario lo que estaba diciendo, yo le quiero enseñar a ustedes que la lucha nunca fue contra los filisteos, Sí. nunca fue contra Madián, Sí. eran espíritus a través de ellos, pero como no estaban en el periodo de ser expuestos, usaron personas y les hicieron ver a ustedes que eran enemigos, contrarios. Tremendo. Pero realmente eran personas de carne y hueso. Entonces Pablo viene con una revelación y Pablo dice, ya no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, Sí. contra potestades, contra gobernadores que gobiernan en las regiones celestes. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo no puedo ver a Jairo como un enemigo. Yo no puedo ver a fulano como un enemigo. Puedo ver a fulano con ideas diferentes a mí, pero es mi hermano. Claro que sí. Y tengo que entender esa postura. Entonces a nosotros nos enseñaron a amar a Dios y a aborrecer el hermano que nos queda al lado, porque lo vemos como enemigo y no es así. Tenemos que ver al que está influenciando, al que está detrás de eso, que es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces todos los demonios detrás de eso. Ahora, hay una dimensión de guerra espiritual que es la más profunda que yo quiero tocar aquí. Tremendo. Y es que no solamente tenemos lucha contra demonios desde el inframundo, desde el mundo espiritual que nos enfrentan, sino que esos demonios han tenido tácticas en el mundo espiritual. Ejemplo, Pablo alumbra tocante a ese conocimiento y dice, nosotros tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores, contra legiones, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones
Celeste, estamos hablando de una guerra directa con ellos. Pero hay otro nivel de guerra, que es una guerra en cuanto al hermano que dejó una puerta abierta, esos espíritus se alojaron, hicieron nido ahí. Entonces tenemos que luchar contra ese espíritu, pero salvar el hermano porque es un alma. Amén. Entonces ese nivel de guerra es más violento todavía, porque aquí se requiere entonces discernimiento de espíritu, pero misericordia para tratar al hermano. Sí, ¿Entiendes? Entonces sí. aquí estamos viendo una guerra acérrima, una guerra demasiado fuerte. Predicador, yo estoy de acuerdo contigo, pero que en la iglesia no puede haber personas endemoniadas. Permítame unos minutos y te voy a explicar. Claro que sí. ¿Quién dijo que en una iglesia no pueden haber personas endemoniadas? Eso es algo falso. Realmente sí podemos tener gente endemoniada, aunque no deberíamos. Pero sí tenemos. Gente atada. Muy interesante eso. Sí, gente Eso atada. hay que prestarle atención. Sí, no deberíamos, porque somos el cuerpo de Claro. Cristo y a libertad nos llamó el Señor. Pero sí tenemos personas entre medio de nosotros. Ahora, tenemos que tener la suficiente madurez para tratar ese tipo de casos dentro de nuestras congregaciones. Una de las razones por la cual yo digo que sí en una iglesia puede haber personas endemoniadas es que ¿quién fue mayor pastor que Jesús? Nadie. Es el pastor de los pastores. Eso es correcto. Jesús fue el excelentísimo pastor que sobrepasa cualquier estereotipo de pastor de nuestro tiempo. Y él tenía gente endemoniada dentro del ministerio. Tremendo. No endemoniada, tenía uno que era el mismo diablo llamado Judas. Sí, eso es cierto. Y tenía a Pedro que se le metió el mismo Satanás también. Tremendo. Estaba con Jesús, comía con Jesús y estaba con Jesús. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que si Tremendo. se le metió a Cristo en el ministerio no se te va a meter en la iglesia?